Hola mis hermanas y hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Reciban ustedes un afectuoso saludo a nuestros pastores y el mío también, de nuestro pastor Gabriel González y nuestra pastora Aureliana Cornejo. Seguimos el día de hoy con la escuela dominical clase número 12, última clase de la temática multiplicación y desarrollo personal, para adentrarnos en una nueva a partir del próximo domingo, que es multiplicación y desarrollo congregacional. El tema de hoy es madurez espiritual y la lectura bíblica se encuentra en Efesios 4, 11 al 16 y el texto clave se encuentra en Efesios 4, 15. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el texto bíblico dijimos que se encontraba en Efesios 4:15 y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Los puntos que veremos en la clase de hoy son tres. El primero de ellos es un escáner, el segundo reordenamiento radical y el tercer punto y último es la medida perfecta. El objetivo de la clase de hoy dice mostrar la necesidad de alcanzar la madurez en Dios hasta llegar a la estatura de Cristo. En la introducción dice: después de recibir al Señor como nuestro Salvador, cada cristiano comienza una nueva vida y un crecimiento personal. Depende de cada hijo de Dios esforzarnos por crecer y alimentarnos de la manera correcta para alcanzar un nivel de madurez que nada quebrante nuestra fe en Dios. Y el desarrollo dice: este proceso de crecimiento a la madurez nunca terminará hasta el día que Cristo venga por nosotros de manera personal o colectiva. Debemos estar conscientes de esta verdad para aprender constantemente de Dios en todos los medios de gracia que la Iglesia nos provee. No pensemos que lo sabemos todo, siempre habrá más de Dios para sus hijos. Dios bendiga todo lo que hemos leído en esta hora. Cuando hablamos de madurez espiritual, lo primero que debemos entender que para hablar de algo debemos saberlo. Por lo tanto, lo primero que nos preguntaremos esta mañana es: ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual o cristiana no es necesariamente que tenga años de creyente o que llegue a ser un gran predicador o que tenga muchos dones o que pueda sanar a los enfermos. Madurez tiene que ver esencialmente con su carácter cristiano en su relación con Dios y los demás. Un escritor cristiano define la madurez espiritual como espiritualidad y que es esencialmente una relación adulta con el Espíritu Santo. Pero al nuevo cristiano, a ese que recién está conociendo a Dios, no se le puede llamar espiritual, sencillamente porque no ha tenido tiempo suficiente para crecer y desarrollarse en el conocimiento y la experiencia cristiana. No ha sido todavía probado en muchos aspectos de la gama general de la conducta cristiana. Es cierto que puede desear que el Espíritu Santo controle su vida y sus acciones completamente, pero no ha ganado la
experiencia y madurez que solo se obtienen al enfrentarse con esos problemas y haber tomado decisiones por el control del Espíritu Santo respecto de los mismos. Ahora, un cristiano de más años puede no ser espiritual, no porque le haya faltado el tiempo para ello, sino porque durante los años de su vida cristiana no ha dejado que el Espíritu Santo le controle. Un cristiano puede retroceder en ciertos aspectos de su vida sin perder el terreno que ha ganado. La carne puede controlar sus acciones durante el periodo de retroceso, pero cuando vuelve al Señor no tiene que empezar necesariamente el proceso de crecimiento otra vez. Eso es muy importante que lo sepa. Cuando leíamos la lectura bíblica, en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Es imposible que llegue a ser un hombre perfecto?, se preguntan muchos. Pero la palabra perfecto acá significa maduro. ¿Cómo medimos la madurez de un ministerio? ¿Cómo medimos la madurez de una persona? Si está siendo más y más como Jesús. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo más y más como Jesús? El punto número 1 que decíamos, un escáner, dice: una de las formas para alcanzar la madurez es que aprendamos a examinar nuestras vidas. Lograr identificar aquellas áreas que son débiles en nosotros para poder mejorarlas, ya sean nuestras reacciones inmaduras o carácter inmaduro. Aprendamos a examinar nuestras vidas. Hacerse exámenes es algo que regularmente se está haciendo mucho durante estos días con todo lo que está ocurriendo, y que incluso ante el temor e incertidumbre, algunos de los que están oyendo esta mañana hayan determinado realizarlos. Compartíamos unas palabras con unos hermanos hace unos días hablando justamente de esto, de que a pesar de que estemos formidablemente saludables, llenos de energía y nos sintamos bien, debemos tener el hábito de ir al doctor por exámenes de rutina, porque es algo sabio que debemos hacer. Nos ayudará a asegurarnos de que estamos físicamente en línea. Espiritualmente seguimos un protocolo muy similar, muy parecido. Aun cuando en nuestras vidas todo vaya bien, examinamos nuestra fe de manera regular. No esperamos a que aparezca un gran problema para luego correr a buscar nuestras Biblias. Nosotros pasamos tiempo en la palabra a diario y nos autoexaminamos rutinariamente a la luz de la misma para asegurarnos que estamos caminando en fe en cada área de nuestra vida. Pasamos tiempo en la palabra a diario y nos autoexaminamos para lograr identificar las áreas que son débiles en nosotros y a la luz de ella poder mejorarla. Pasamos tiempo en la palabra y nos autoexaminamos para lograr mejorar nuestras reacciones inmaduras o carácter inmaduro. Es una práctica que nos está recomendando reforzar la enseñanza de hoy con ahínco. Es más, yo me atrevo a decir que es esencial para cada creyente que quiera permanecer en línea. Esta no es solamente mi opinión. En 2 Corintios 13:5 nos confirma, nos dice a cada uno de nosotros: examínense, pruébense y evalúense para ver si están manteniendo su fe y mostrando los frutos propios de ella. Entonces puede darse cuenta que de acuerdo a este versículo es a nosotros mismos a quienes debemos examinar. Somos nosotros los que necesitamos examinarnos, no a Dios. No tenemos que evaluarlo y ver si Él está haciendo las cosas bien. Él nunca se equivoca. Si le hemos estado pidiendo algo y pareciera como que no hay
progreso o si no estamos viendo sus promesas manifestarse en nuestras vidas, Él no es el problema. El problema, hermano, está de nuestro lado. Quizás diga usted, bueno, no sé si estoy muy de acuerdo con eso. Creo que estaría haciendo lo mejor si la gente de mi iglesia fuera de mayor apoyo. Ellos no están orando y manteniéndose conmigo como deberían. Así que en mi caso, ellos son el problema. Yo le digo que no lo son. Si lo fueran, la Biblia le diría que examines su fe, pero no lo hace. Nos dice que nos evaluemos a nosotros mismos. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando se trata de vivir en victoria, nuestra fe, no la de alguien más, es el problema. Las otras personas no pueden creer por nosotros. A pesar de que en algunos momentos podemos y deberíamos ayudarlos los unos a los otros, finalmente, como decía la introducción de la clase, nuestro crecimiento espiritual es nuestra responsabilidad. El crecimiento espiritual es su responsabilidad. Somos nosotros los que debemos esforzarnos por crecer y alimentarnos de la manera correcta. Mantener nuestra fe avanzando y operando de la manera correcta. Y esto requiere que hagamos un esfuerzo, requiere que seamos atentos a las cosas de Dios y apliquemos diligencia, disciplina y determinación. Si está aplicando diligencia, disciplina y determinación, es un creyente que está madurando. Si no lo está haciendo, será solamente un creyente. ¿Cómo es eso? Se puede preguntar usted. ¿Hay alguna diferencia entre un creyente y ser un creyente que está madurando? Físicamente, hermanas y hermanos, podemos ser jóvenes solo una vez, pero podemos ser inmaduros toda la vida. Esto pasa también en la vida cristiana. El problema en muchas iglesias es que hay personas que nacieron de nuevo y dejaron de crecer. Dice el desarrollo del manual, este proceso de crecimiento nunca terminará. ¿Qué está diciendo entonces? La madurez es un proceso de toda la vida. Nadie es instantáneamente maduro. Se trabaja para hacerlo. La vida de fe no es para gente blanda, no es para los perezosos que solamente quieren hacer lo que es fácil para su carne, sino para aquellos que aplican diligencia, disciplina y determinación para alcanzar la estatura de Cristo. Dice el manual, en el final de este punto, Dios hace lo mismo con nosotros. Desea entregarnos mayor responsabilidad en la medida que vamos madurando. Quiere que maduremos de forma integral para poder recibir así de sus bendiciones. La vida de fe, amado hermano, amada hermana, es para ese corazón fuerte, para ese corazón que tomará la palabra de Dios y actuará basado en ella sin importar las circunstancias. Es para los creyentes que operan de acuerdo a lo que Jesús enseñó en Marcos 11:22 cuando le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, será así. Pero su orden se cumplirá, hermano mío, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá, que Dios traerá bendiciones, que Dios traerá añadiduras para su vida. Por tanto les dijo Jesús, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. El segundo punto dice reordenamiento radical. A medida que crecemos en la vida, vamos descubriendo que hay cosas que son una prioridad y otras que no lo son. En el camino a la madurez espiritual encontramos que al igual que cuando éramos niños,
Hubo cosas que eran importantes para nosotros y hoy que tenemos un conocimiento un poco mayor sobre las cosas de Dios, hemos aprendido a ordenar lo importante. En algún momento de nuestras vidas, usted y yo nos hemos planteado la idea de afianzar las bases de nuestra madurez personal, dejar atrás todas aquellas cosas que no nos permiten avanzar es bueno. Hacernos cargo de nosotros mismos, emprender, solventar nuestras propias soluciones, tomar decisiones en base a una lógica sabia, viajar y relacionarnos, buscar la independencia, aprender de las experiencias, en fin, hay muchas maneras en las que el ser humano logra impulsar su madurez personal. Pero es importante tomar conciencia, amado hermano, de que la madurez personal debe ir de la mano de una madurez espiritual. En el caso contrario, siempre habrá una parte de nuestro ser que permanecerá inmadura. A diferencia de la madurez de independencia, tal como lo ve el mundo, la madurez espiritual requiere de una dependencia personal hacia Dios. Y el primer paso, todos lo sabemos, es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. El camino de la madurez espiritual rinde frutos cuando nos esforzamos por imitar a Cristo como nuestro modelo de vida y superación continua. La madurez espiritual es un constante crecimiento, un constante camino junto a Cristo, en donde día a día debemos perfeccionar nuestro modo de vida cristiano para que sea coherente con nuestros actos en medio de situaciones y batallas a las que nos enfrentamos día a día. Lo que es importante aquí es que no debemos caer en la trampa de creer conocerlo todo sobre Dios. Y lo decía el término del desarrollo de este manual, o engañarnos al sentirnos unos cristianos perfectos, porque no lo somos. Y es que todavía hay mucho camino por recorrer y aprender. El proceso de crecimiento a la madurez nunca se terminará hasta que Cristo venga por usted o por mí. El Señor siempre tendrá momentos para elevarnos espiritualmente en cada situación que se nos presente, siempre y cuando sepamos aprovechar su amor y misericordia. Así nos recuerda San Pablo en Filipenses 3:12, del 12 al 16. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Es necesario renacer en el Espíritu Santo y escoger vivir en Cristo cada día que pase. La madurez cristiana, tal como lo dice el título de este segundo punto, requiere un reordenamiento radical. ¿Reordenamiento de qué? Se puede preguntar usted. Reordenamiento de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos. Es muy importante desechar la idea de nuestras vidas de que vivimos únicamente para satisfacer nuestras necesidades, nuestros caprichos, nuestras cosas, sin entregar nada a Dios o a quienes amamos. Buscar seguir la voluntad de Dios es un espacio para madurar espiritualmente. La clave de la madurez, amada hermana y hermano, es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales, y esas disciplinas
incluyen cosas que usted y yo sabemos, pero que muchas veces insistimos en no realizarlas, y si las realizamos no somos perseverantes. Cosas como lectura y estudio de la Biblia, cosas como la oración, el ayuno, la comunión con los hermanos, el servicio y la administración. Hay algo muy importante que quiero enseñarle en relación a esto. Aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en esas cosas, nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Gálatas 5:16 nos dice que debemos caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. La palabra griega usada aquí para caminar significa en realidad caminar con un propósito a la vista. Más adelante en el mismo capítulo, Pablo nos dice una vez más que debemos caminar por el Espíritu. Aquí la palabra traducida para caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso, un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro, o sea, del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu significa que caminamos bajo el control del Espíritu. En la medida que nos sujetemos más y más al control del Espíritu, también veremos un aumento en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esto es característico de la madurez espiritual. Como punto número 3 dice la medida perfecta. Él deseaba dar una medida de alimentación abundante a los corintios, 1 Corintios 3:2, sin embargo no eran maduros aún. No es saludable tener como referente a las personas que nos rodean, ya que ellas nos pueden fallar en cualquier momento. No queremos decir que no admiremos a alguien, sino que no sea nuestro referente o parámetro de madurez. Cristo es el varón perfecto para medirnos y examinarnos. Su figura humana y divina es el mayor referente influenciador para alcanzar la madurez. Cuando leemos el texto con el que empieza este tercer punto, que es 1 Corintios 3:2, dice que Dios deseaba dar una medida de alimentación a los corintios, pero no pudo debido a que no eran creyentes maduros, sino que eran creyentes carnales, como lo grafica Pablo en ese punto. El creyente carnal es el que no ha crecido espiritualmente. Dios quiso darle una medida de alimentación abundante, pero por ser creyentes carnales no pudo hablarles, alimentarlos como a espirituales, sino como a lo que eran, carnales. Se evidencia al que no ha crecido espiritualmente porque es aquel al cual le falta discernimiento o percepción espiritual. No porque no tenga el Espíritu Santo habitando en él, sino porque él no está creciendo en el conocimiento de Cristo. Indudablemente, ese estado es una indicación de su relación con la palabra de Dios, lo cual tiene mucha importancia. Este creyente no natural, carnal, es como un niño, aunque esté unido a Cristo. Tiene la capacidad para hacer las cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. Una criatura tiene en sí misma la posibilidad de llegar a ser una persona bien educada, pero para hacerlo tiene que comenzar por alimentarse con un alimento básico, como por ejemplo la leche. Así que vemos que Pablo trasladó esa situación de la edad y condición humana al ámbito espiritual. Y Pablo dijo en el versículo 2 de este capítulo 3 de su primera epístola a los Corintios, como lo indica el libro: os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por tanto, Pablo no les siguió hablando de asuntos espirituales, porque no estaban preparados para ello. Primero les tenía que hablar sobre los problemas de carnalidad o inmadurez que ellos tenían. Desgraciadamente, este es el nivel en el que se encuentran hoy la mayoría de los miembros de muchas iglesias. ¿Cómo puedo identificar un creyente carnal? Bueno, es el creyente que está usando el débil brazo de su naturaleza humana. Los métodos que usa son carnales, meramente humanos,
y por medio de ellos quiere llegar a obtener resultados espirituales. Se limita a trasladar al ámbito cristiano actitudes, costumbres, actividades de entretenimiento y de convivencia social que contribuyen a la forma de vivir y de convivir en sociedad propia de los no creyentes. Por eso dice el libro que no tenemos que tener como referente a las personas que nos rodean, ya que ellos nos pueden fallar en cualquier momento. Dice el libro que Cristo es el varón perfecto para medirnos y examinarnos. Él debe ser nuestro referente. Debemos ser cada día más semejantes a Él. Y ser cada vez más semejantes a Cristo, creo yo que es el deseo de usted, que es el deseo de cualquier creyente, y es alentador saber que Dios tiene el mismo deseo para nosotros. De hecho, dice la Biblia, dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, predestinó. ¿A quién? Predestinó a los creyentes para que fueran ellos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Romanos 8:29 dice, haciéndonos semejantes a Cristo es la obra de Dios y lo verá cumplirse hasta el final. Sin embargo, el hecho de que Dios nos transforme en semejanza a Cristo no significa que podamos sentarnos y ser llevados al cielo en camas florecientes de facilidad. El proceso, escuche bien, hermana y hermano, exige nuestra cooperación, exige su cooperación voluntaria con el Espíritu Santo. Llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de las responsabilidades humanas. Al tener como referente a Cristo para examinarnos y medirnos, habrán cosas que contribuirán a ser más como Él. ¿Como cuáles?, se preguntará usted. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la entrega a Dios. Romanos 12:1-2 dice que nuestro culto racional implica una autodedicación total a Dios. Ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y nuestras mentes son renovadas y transformadas. Cuando Jesús dijo, sígueme, Leví dejó inmediatamente sus mesas de dinero. Así todos rendimos voluntariamente todo lo que tenemos a fin de seguir a Jesús. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Por lo que nos enfocamos más y más sobre Jesús y su gloria, perdiéndonos en su voluntad. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la libertad del pecado, puesto que Jesús vivió una vida sin pecado. Cuanto más nos consideramos muertos al pecado y vivimos una vida de pureza, más como Jesús seremos. Al ofrecernos a Dios, el pecado ya no es nuestro maestro y nosotros estamos más claramente identificados con Cristo. Jesús nos invita a seguirlo y tenemos su ejemplo de obediencia. Tenemos su ejemplo de amor sacrificial y sufrimiento paciente. También tenemos el ejemplo de los apóstoles, quienes modelaron a Cristo. Cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, tenemos su ayuda divina. Alabar al Señor por la palabra de Dios, la intercesión de Cristo y el poder del Espíritu, quien mora en nosotros. Por último, ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano, que es lo que nos ha enseñado desde el principio esta clase. Cuando primero somos salvos, somos inmaduros en la sabiduría y el conocimiento e inexpertos en la gracia y el amor, pero luego crecemos y ayudamos a otros a crecer, a dar sus primeros pasos. Somos maduros y no niños. En cada una de estas cosas, nuestra responsabilidad es llegar a ser más fuertes y más como Cristo. Dice 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer
y abundar en amor unos con otros y para con todos. ¡Qué tremendo! La conclusión de esta clase dice: a mayor crecimiento, mayor responsabilidad en Dios. Dios no busca la madurez de nuestra vida por un deleite propio, sino por un beneficio a nosotros. Ser como Jesús es el camino a la salvación y a la vida eterna. Dejemos las niñerías a un lado y seamos como Cristo. Hemos llegado al final de esta escuela dominical, esperando en mi corazón de que así como cada domingo han estado siendo bendecidos a través de la palabra en la mañana y en la noche, y así cada día de la semana en sus iglesias, espero también el día de hoy, es mi anhelo de que ustedes sean bendecidos este día domingo. Les deseo la más rica bendición y Dios les bendiga mucho.